Dios. Decía esta alabanza: nunca sabré ¿qué? ¿Cuánto costó su amor, su perdón? Solo el que perdona sabe cuánto cuesta el perdón. El que peca tiene una idea del dolor que causa la persona que traiciona, pero solo Dios sabe cuánto le costó el dar su vida entera. Y solo la persona que perdona a alguien sabe el dolor que hay en su corazón al poder regalar el perdón. Puedes decir conmigo: el perdón es un regalo que cuesta al que perdona. Amén. El perdonado no hizo nada. Somos salvos, ¿por qué? Por gracia. Y en esa gracia tenemos que avanzar. Si perdemos la gracia, somos desgraciados. Perdemos su misericordia. Y si no valoramos la gracia que Dios nos ha dado, seríamos los hombres y las mujeres más viles. El no reconocer su amor y su misericordia. Y hoy hablaremos del perdón. Yo no me puse de acuerdo con el hermano Paco con las alabanzas, pero sé que el Espíritu Santo tiene el control y todas estas alabanzas hablan del amor, de la gracia y del perdón de Dios. Amén. Así que vamos al tema que veremos el día de hoy. Ve por favor al Evangelio según San Lucas, capítulo 7, al final, del 36 al 50. Hoy veremos esta historia. Hoy veremos el amor de Dios y veremos la actitud del hombre. En cada historia nosotros podemos descubrir aspectos de Dios. En cada situación que vemos en la Biblia, en cada sanidad, en cada acontecimiento, hoy veremos un acontecimiento. Dios nos va a mostrar el carácter de Jesús, su amor, su gracia, su omnisciencia, porque Él lo sabe todo. No hay nada oculto bajo sus ojos, ¿sí? Y nos va a mostrar también el carácter de una mujer pecadora y el carácter de un hombre pecador que no se cree tan pecador. ¿Escuchaste? Todos somos pecadores. ¿Quién es más pecador? Pablo hacía algo. Pablo decía: yo soy el más pecador de todos. Y muchos nos ponemos atrás de Pablo: no, yo soy más. Yo soy más. Y hay gente que dice: no, hay otros más pecadores que yo. Y se sienten dignos delante de Dios. Pero déjame decirte que nadie es digno. Amén. Nadie es digno. Entonces vamos a ver esta historia, la cual sé que Dios nos hablará y sé que Dios quiere hablar a tu vida. Pero yo quisiera que hagas una oración tú con Dios en el nombre de Jesús y le puedas pedir a Él con tus propias palabras, cerrando tus ojos sin que nadie te estorbe, y le puedas decir: papá, en el nombre de Jesús te pido, háblame. Háblame a través de tu palabra. Empieza a hacerlo, iglesia. Pásame la imagen. 1498. Da Vinci hizo esa foto, esa imagen. Y si esta mujer, dice la Biblia, que fue a los pies de Jesús a orar, a llorar, se hubiera tenido que meter abajo de la mesa, ¿sí? Pero no es así. Inclusive, tristemente, han hecho, si has escuchado la película de la Cena del Señor, que estaba mal, que Da Vinci hizo, y etcétera, etcétera. Con solo ver la imagen, tú puedes saber el contexto de una imagen, ¿sí? Ni siquiera era una mesa judía. No existía ese tipo de mesas, no existían ese tipo de sillas como hoy nosotros tenemos con respaldo, ¿no? Eran bancas. ¿Sale? Pasa. Y muy probablemente así era, ¿sí? Entonces estamos en Lucas 7. Continuamos. Vamos al Evangelio, Lucas 7:36. Te decía que cada historia nos muestra el amor
la misericordia de Dios y también el carácter del ser humano. Entonces vamos leyendo, y cada que tú lees, tú puedes no solo leer con tu mente, sino en tu mente se comienzan a representar imágenes, y puedes ver la escena, y puedes ver los rostros, y puedes ver las actitudes de las personas en esa narrativa. ¿Sale? Así que vamos a darle sentido a esta escritura. Dice, uno de los fariseos, ¿qué hizo? Rogó a Jesús que comiese con él. ¿Quién era un fariseo? Los fariseos no los encuentras en el Antiguo Testamento. Los fariseos se encuentran en el periodo intertestamentario. Surgieron de la tribu de Judá para que ellos guardaran la ley. ¿Sí? De los macabeos surgió un grupo de personas que querían guardar la ley y le pusieron por nombre fariseo, que significa guardadores de la ley. Pero el problema de estos fariseos que se iban al extremo y eran legalistas, y muchas veces decían hacer, pero ellos no hacían. No vivían lo que decían, no vivían lo que enseñaban. Y uno de estos fariseos le rogó a Jesús que comiese con él. El fariseo tenía sus propias intenciones. Cuando alguien se acerca a Dios, va con sus propias intenciones, y siempre Dios muestra nuestro corazón. ¿Escuchaste? Porque Dios conoce aún los pensamientos y las palabras que no hemos dicho que están en nosotros. Dice, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, en algunas versiones dice tenía mala fama, no nos dice el pecado, ¿sí? Pero dice que era pecadora. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Esta mujer, al parecer, hizo algo malo. ¿Cuál fue lo malo? No pedir autorización dentro de la casa. Pero era tanto su amor, su gratitud y su gracia que vamos a descubrir que ella recibió, que no le importó importunar a una casa. Imagínate que entre alguien desconocido a tu casa, aunque era alguien conocida. ¿Por qué era conocida? ¿Por qué se le conocía a esa mujer? Porque era una mujer pecadora. Y aquel que es pecador, a veces todos saben que es pecador y él no se da cuenta que es pecador. Todos se dan cuenta de su condición, pero muchas veces uno dice, no, yo no soy tan mal. El pecado se hace público y la gente nos ve, la gente nos lee, y ella era conocida por ser pecadora. Las pecadoras no podían entrar al templo. Las pecadoras no podían acercarse a las sinagogas. No podían recibir la gracia porque tenían que entrar. Pero se acercó al dador de la gracia. Y vamos a ver por qué esta mujer se acercó a adorar. En esa época el perfume era algo demasiado costoso. No cualquiera usaba perfume. Hoy hay hasta marcas, ¿no? Y hay marcas muy caras y hay imitaciones que te salen baratas y parece, ¿no? Te echas un fraichezazo y parece, y tú, ¿es original? Sí, es original. No es cierto, no era original, era imitación. Pero en esa época no había imitaciones de perfumes. En esa época los perfumes eran las esencias originales, ¿sí? Aparte, los frascos de alabastro eran demasiado costosos. ¿Qué hizo esta mujer? Tomó de todas sus cosas, tal vez ella en su recámara, en su casa, ¿qué le puedo dar a mi Señor? ¿Qué puedo hacer? Y encontró y volteó y vio ahí en la repisa el perfume, lo más caro, lo más hermoso, y lo tomó y lo llevó a los pies de Jesús. Y no te voy a pedir dinero, porque muchos ocupan esos textos para decir, tienes que darle lo mejor a Jesús. Lo mejor no es tu dinero, ¿escuchaste? Lo mejor es tu vida, es tu corazón, es tu tiempo.
tu dinero pasa a segundo término. Sigue, dice 38. Y estando detrás de él a sus pies, ¿cómo estaba esa mujer? ¿Cómo entró a la casa? ¿Tú has visto gente espantada? ¿Cómo sus pupilas se dilatan? ¿Cómo anda ansiosa? Tú dices, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Imagínate la actitud de esa mujer al entrar a la casa, ver a Jesús, irrumpir, ni volteó a ver al dueño de la casa. Y dice, y entrando detrás de él a sus pies, llorando. No tuvo palabras para decirle a Jesús. Solamente brotaban de dentro de ella lágrimas. Comenzó a regar con sus lágrimas, ¿qué? Sus pies. Y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con ese perfume tan costoso. Ahora, ¿tú piensas que Jesús es un hombre santo? Y lo es. Pero muchos podemos pensar que a Jesús no le huelen los pies. Muchos podemos pensar que los pies de Jesús eran tan hermosos que tú podías hasta besarlos. Déjame decirte que en esa época no se usaba zapatos, ¿sí? Solo se usaban sandalias. Por eso, al entrar a las casas, uno lo que tenía que hacer con un convidado era lavarle los pies. Ya ves que hay gente que antes de entrar a una casa se quita los zapatos para no traer contaminación, y es bueno, ¿sí? Pero los pies de Jesús no estaban limpios. Y él venía de una caminata larga. Esos pies no estaban tan bonitos. Y esta mujer no le importó. Y enjugaba sus pies con sus lágrimas y vertía el perfume y ungía. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué harías, hermano? Que alguien venga y se te ponga en los pies. Te espantaría. Y es más, no debemos de recibir eso. Pero Jesús, ¿qué hizo? Dile al que está a tu lado, se dejó adorar. ¿Por qué? A Dios le agrada que le adoren. ¿Escuchaste? A Dios le agrada que tú le cantes. A Dios le agrada que tú hagas buenas obras. El corazón del Señor rebosa cuando desde los cielos, a través del Espíritu Santo en todo lugar, ve nuestras obras. Ve cuando haces algo bueno. A Dios le agrada. Y ella estaba haciendo algo no bueno, algo muy bueno: adorar a su Creador. Amén. ¿Por qué lo hizo? Lo veremos casi al final. Sigue. Dice, y cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí. Este es un hebraísmo. ¿Qué dijo para sí? ¿Qué es esto? Lo pensó, no lo dijo. ¿Sí me explico? O sea, habló para sí mismo. Tú puedes estar platicando con alguien y por dentro estar pensando otra cosa. Entonces, este fariseo dentro de sí dice, mira cómo se dirige a Jesús dentro de su corazón. Por fuera, ¿qué hizo? Le rogó que entrara a su casa. Por fuera, ven Jesús, mira, ven, quiero estar contigo. Pero por dentro, no quería que Jesús fuera profeta, fuera hijo de Dios. Y dentro de sí dice, si fuera profeta, ¿qué estaba diciendo? ¿O qué estaba pensando? Que no era profeta. ¿Sí? Conocería quién y qué clase de mujer es la que toca. ¿Qué clase de mujer le toca? Que es pecadora. ¿Cómo se atreve esa mujer a entrar y a ungir los pies de Jesús y estar ahí? Este hombre ni sabe quién se está acercando a él. ¿Jesús sabía, hermanos? Por supuesto que sí. Jesús conoce aún nuestros propios pensamientos y podemos pecar con el pensamiento. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, ¿cómo se llamaba? Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, podemos por fuera ser espléndidos y por dentro ser malos. Dice, di, maestro. Imagínate, él guardaba, él era político, él era religioso. Dice, di, maestro,
Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a los dos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Qué crees que respondió? ¿Sigue? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Él sabía juzgar bien hacia afuera, pero no sabía juzgar bien hacia adentro. Y nos puede pasar poder estar viendo la paja de alguien y no viendo nuestro corazón. Y Jesús, que es especialista en decirnos las cosas tan claras, lo hizo a través de una parábola de dos hombres deudores. Los dos podían pagar la deuda, así la deuda fuera muy grande o aparentemente pequeña, era impagable para ellos. Así nuestros pecados son impagables, no podemos pagar, no hay precio, no hay salario, no hay nada que nosotros pudiéramos hacer para pagar. ¿Cuál es el precio? Tendríamos que morir para poder pagar, pero ya no existirías. ¿Sí? Entonces, este hombre analiza la situación y él dice, aquel que debe más y se le perdonó la deuda, entonces él debe de amar más, porque fue más su pecado. Que no estaba hablando de pecado, estaba hablando de dinero en la parábola. ¿Pero qué representaba el dinero? Los pecados. ¿Sigue? Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? ¿Por qué hizo la parábola Jesús, hermanos? Porque conoció los pensamientos del fariseo. ¿Sí? Cuando ella llega, él piensa dentro de sí y Dios conoce nuestros pensamientos. Dice la Escritura que solo Dios conoce los pensamientos más profundos y Jesús conoce los pensamientos más profundos. Entonces, Jesús y Dios son el mismo. Tienen los mismos atributos. Él es omnisciente. Él todo lo sabe. Y supo los pensamientos y Él en amor. Porque algo que hoy descubriremos es el amor de Dios. Él no se fue y le dijo la parábola para recriminarle al hombre, sino ¿para qué? Para corregirle y amarle y ver que no importa cuánto pecado tenga una persona, el amor de Dios es más grande. ¿Cuántos dicen amén? Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Fue una falta de respeto lo que él hizo. Pero Jesús, ¿qué? Jesús no pidió agua para sus pies. Él se paró en la puerta, pásale Jesús, y vio que no había nadie, ni un esclavo para lavarle. ¿Sí? Y aún así accedió a entrar. Otros se hubieran quedado en la puerta hasta que le lavaran los pies. Mas sin embargo Jesús recibe el agravio por amor y pasó a su casa. Dice, mas esta ha regado mis pies ¿con qué? Con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Ella no iba preparada con paños, con nada. Ahí donde estaba llorando, sus lágrimas caían. Y yo puedo pensar que por la mugre que había de sus pies, al caer las gotas de lágrimas, escurría. ¿Te ha pasado? Los niños cuando están sudando se le ven sus gotitas de mugre. Ella lavándole los pies, enjuagándole los pies en señal de adoración. ¿Sigue? No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Era una costumbre
Hoy se besan los hombres con las mujeres en la mejilla o las mujeres con las mujeres. En esa época se besaban solo los hombres. Era una señal de respeto. Dice saludarse con ósculo santo. Ósculo es un beso. Los hombres mayores al saludar a otro varón se saludaban de beso, varón con varón. Las mujeres no. Hoy en la actualidad ya cambió. Tú saludas a alguien de beso, pero a los hombres no. ¿Sí? Tú vas con un hermano, Dios te bendiga. Al menos que haya mucha empatía. ¿Sí? Y era una costumbre al recibir a alguien, recibirlo de beso. Dice, no me diste beso, y esta mujer desde que llegó está besándome los pies. ¿Por qué esa mujer le besaba los pies? No nos dice la historia, solo nos dice que era pecadora. ¿Sí? ¿Sigue? Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. ¿Por qué? Porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Mira qué más. Y a ella le dijo, ¿qué? Tus pecados te son perdonados. Pregunta, iglesia. Toda historia, para sacar el mensaje tenemos que hacernos preguntas. Pregunta. El hecho que ella haya llegado y le lavara los pies y llorara, ¿eso procuró el ser justificada delante de Dios? Yo tengo que llorar, yo tengo que venir al púlpito y postrarme, y con eso ya yo soy perdonado. No. Muchos podemos malinterpretar este mensaje y decir que tenemos que hacer obras para obtener la salvación. Mira, regrésalo. Dice, por lo cual te digo que tus muchos pecados te... Uno antes, perdón. Ajá. 46. ¿No está 46? No. Dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Pásalo. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados, pero no por sus obras. ¿Qué pasó en esa escena? ¿Por qué llegó esa mujer a ese lugar? Muchos teólogos relacionan ese texto con la mujer prostituta que fue sorprendida en adulterio. Muchos lo relacionan. Y pudiéramos decir, por cuanto fue perdonada y no fue sacrificada siendo apedreada, ella estaba llena de gratitud y fue. ¿Sí? Otros dicen que era María Magdalena, que también fue perdonada. Pero en Lucas no nos dice quién es esta mujer. Y es tan importante lo que dice la Biblia como lo que no dice la Biblia. ¿Qué tan importante es el no saber quién era? Porque pudiéramos ser cualquiera de nosotros. Solamente tú y yo sabemos nuestros pecados. Y sabemos nuestros pecados ocultos. Si hoy se pusiera una pantalla y salieran a flote nuestros pecados, muchos saldríamos huyendo. Cosas que hacemos en oculto, que nadie sabe, mira mis dedos, pero que Dios sabe. ¿Por qué esta mujer fue a los pies de Jesús? ¿Fue a buscar perdón? Vuelvo a preguntar, ¿esa mujer fue a buscar el perdón de Jesús? Mire este texto. Ve por favor a Juan, primera de Juan, pásalo. Bueno, termino este. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esa mujer actuó en fe. ¿Qué es la fe? Es creer y depositar tu fe en Jesús, de la fe bíblica. Creer que Jesús es mi Salvador.
creer que Jesús me puede perdonar los pecados. Antes de llegar a esa escena, algo habrá pasado. Pero ahora sí vamos a Primera de Juan. Escucha esto, lee esto y si puedes leerlo conmigo todos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él. ¿De quién está hablando Juan? De Cristo. ¿Por qué le amamos a Dios? Porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Qué dice ese texto? Que el amor de Dios en ti se ve, se palpa. Esta mujer no fue a buscar perdón. Regrésamelo. Regresa una. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Qué fue a hacer esta joven, esta mujer? Fue a expresar su gratitud, fue a expresar su amor a Jesús y le dio lo mejor que tenía. Para ella, lo mejor era el perfume. Sí, para ella lo mejor era el aroma, el frasco. Pero Jesús estaba viendo más que un perfume. El lugar se llenó de un aroma físico y llegó, inundó el comedor donde estaban. Pero Jesús pudo ver y observar un aroma que a veces nadie puede ver. Dice que nuestras acciones son olor fragante a Dios. Nosotros despedimos un aroma en lo espiritual. Y nuestras obras deben ser la expresión exterior de lo que ha sucedido en mi corazón. No sé qué tan pecadora esa mujer que ya era conocida por el pueblo, pero que sí sé que Jesús no le importó cuán pecadora era. Que Jesús no le importó que no la dejaran entrar a los templos. Jesús la recibió. Y en algún momento de la historia que no está escrito, Jesús la perdonó y la amó. Y esa mujer, y mira, cuando tú amas a alguien, ese alguien que amas no le queda otra cosa más que amar. Fuimos creados para ser amados y cuando tú recibes el verdadero amor de Dios, es imposible que tú no respondas a ese amor. Si hoy le podemos amar, si hoy le podemos servir, si hoy podemos hacer algo para Dios, es porque Él lo hizo primero con nosotros. Si hoy tú puedes perdonar, es porque el amor de Dios está en ti y te dio la gracia para amar, para perdonar, para hacer. Pero la gracia es de Dios y te la entrega a ti para que tú la puedas hacer. Y esta mujer expresó su amor. ¿Cómo? Sirviéndole. Amén. Lavándole sus pies, estando en ese lugar. No le importó quién estuviera. Él le expresó su amor en gratitud a sus posibilidades, a su manera. Ella no fue a la iglesia porque no la dejaban entrar al templo. La única manera de expresar su amor era postrándose, era llorando. ¿Qué pasó con el fariseo? Lección importante. El fariseo que conocía las escrituras no se le había revelado que el que tenía en su casa era Jesús, el Dios del universo. Cuando venimos a la iglesia, que se nos sea revelado que al que cantas es a Dios, al que expresas tus alabanzas, al que le aplaudes. Yo cuando aplaudo hago dos cosas. Si aplaudo a una persona por un acto, por un canto, por algo bueno que hizo, yo aplaudo aquí abajo. Pero cuando yo le voy a aplaudir a Dios, yo aplaudo arriba.
Así me vino cuando yo me convertí. Cada que yo le aplaudo a Dios, aplaudo arriba. Para que yo sé que ese aplauso no es para el que canta, no es para el que predica, es para Dios, que nos da de su gracia y su misericordia. Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó a nosotros, y solo el que es amado por Dios, solo el que le es revelado el amor infinito de Dios, puede amar. ¿Qué cosas me enamoraron de Dios? Su perdón, su amor, su gracia, que a pesar de ser malo, Dios ha expresado su amor para conmigo a través de mucha gente. A través de mi mamá, a través de mi esposa. Cada que tú haces algo malo para con tu familia, para con tu esposa, y tú eres perdonado, ¿has sido perdonado por Dios? ¿Lo has experimentado? Ahora otra pregunta, ¿has sido perdonado por alguien físico? ¿Por tu esposa? ¿Por tus hijos? ¿Por tus papás? Ese que perdonó tiene el amor de Dios, pero solo ellos saben lo que cuesta entregar el perdón a alguien que no lo merece. Amén. Porque ese es el perdón, darlo, es un regalo. Solo ellos saben el dolor. Tú te puedes imaginar el dolor en una traición, en algo malo, en algo indebido. Te puedes imaginar cómo está pasándole a la persona, pero no lo puedes saber a menos que lo experimentes, a menos que lo vivas. ¿Y qué debe de haber en ti? Gratitud. ¿Qué hace el hombre? Mira mi mano. Cuando recibe la gracia y el perdón, ama, quiere, pero luego con el tiempo, si no hay amor, esa gratitud cambia. Lo primero que hay es gratitud. Tiene que crecer al amor. Si yo no alcanzo a amar a Dios, mi gratitud pasará. Si alguien te perdonó y te lo está recordando, acuérdate que te perdoné. Tú sí es cierto. Acuérdate que te está recordando que va a llegar un momento que tú vas a decir, ya hombre, ya. Porque la gratitud cambia, pero el amor no cambia. Y sin necesidad que te diga alguien, acuérdate que te perdoné, tú amas a esa persona. Porque tú no la amas ya solo porque te perdonó, sino porque el amor de Dios está en ti. Y en esta historia vemos el amor que causa el ser amado. Cuando tú eres amado, entonces puedes amar. Porque el hombre cuando cayó, perdió el amor. Su espíritu murió. Necesita nacer de nuevo y necesita ser llenado de ese amor incondicional para entonces poder amar a la persona. Necesitamos del amor de Dios para poder amar. Amén. Te cuento una historia para concluir. Dice que había un joven drogadicto, malo, que tuvo una discusión, estuvo tomando con unos vecinos, ¿sí? Y uno de los vecinos le lastimó, se enojaron y se molestó y le pegó el vecino a él. Él tenía una pistola en su casa y este hombre enojado se va a su casa. Como no le pudo pegar porque era más grande y era más hábil, dice dentro de sí, lo voy a matar. Y se metió a su casa, sacó el revólver y su mamá, que se dio cuenta, le dice, hijo, no hagas eso, vas a echar a perder tu vida. Y se puso enfrente del joven en la puerta y le dice, no, voy a matar. Y él estaba drogado, estaba mal. Voy a matar a ese hombre. No, si vas a matar a alguien, le dice la mamá, mátame a mí. Y le agarra la pistola. Y empezaron a forcejear y se escuchó un disparo. ¡Pah! Y cae su propia madre en el momento. Y este joven, al ver a la mamá en el suelo y sangrante, no hizo otra cosa más que huir. Y se fue de la ciudad y se fue huyendo.
porque él había lastimado a su propia madre, no a otra persona, sino a su propia madre. Luego él se enteró que su madre no murió, pero que su madre quedó inválida. Su madre quedó en silla de ruedas y le llegó el rumor: ¿sabes qué? Tu mamá no murió, la dejaste paralítica. ¿Cómo va a ser? Y al pasar el tiempo, este joven se convierte al Señor. Y este joven comenzó a amar a Dios y comenzó a amar la obra. Pero él tenía una deuda. Él tenía una deuda de algo que hizo con su propia madre. Y dice esta historia que este joven tenía que ir a predicar a un pueblo que pasaba al lado del pueblo donde él vivía, que pasaba al lado del pueblo donde estaba su mamá. Y él dijo: ¿cómo voy a ir a predicar a otros si a mi mamá casi la mato? ¿Será que ella me perdone? Dice: yo tengo que ir a verla y decirle: mamá, perdóname por lo que te hice. Pero yo creo que no me va a perdonar. Yo creo que no. Y lo que este joven hizo una carta. Le dijo: mamá, soy tu hijo. Desde este momento te pido perdón. Déjame decirte que he conocido el amor de Dios, el amor verdadero. Y voy a predicar a un pueblo que está cerca de donde tú estás. Pero no quiero pasar de largo, quiero quedarme y saludarte, pero tengo miedo de que tú no me perdones, y tienes toda la razón. Solo te quiero decir algo. Yo voy a ir en el tren, y cuando pase por el pueblo, yo no te pido algo, que tú pongas una bandera verde cerca de la estación. Si yo paso en el tren y veo la bandera verde, yo sabré que tú me perdonaste, y entonces yo me bajaré y te iré a buscar. Pero si no veo la bandera verde, entenderé que no me perdonaste. Y lo creo y lo entiendo. Entonces yo me iré a seguir mi vida. Mamá, perdóname. Y envió la carta. Al pasar los días, llegó la fecha en la que él iba a pasar por ese lugar, y él iba nervioso. Se sube al tren y empezó el tren a andar, y él dentro de sí le decía: Señor, perdóname, pero ¿será que esta mujer me pueda perdonar? ¿Será que esta mujer pueda extenderme el perdón? Yo no merezco el perdón. Y dice que este hombre iba y se asomaba, y a lo lejos se veía la caseta, pero no se alcanzaba a ver nada. Dice: no, mi mamá no está. Y dice que conforme iba llegando, dice la historia que este hombre no vio la bandera verde puesta donde le había dicho. Dice que cuando él voltea a un lado de la carretera, desde 100 metros antes había muchas banderas verdes, y del otro lado de la carretera había muchas banderas verdes. Y cuando volteó, su mamá en silla de ruedas ondeaba una bandera verde. Y este hombre llegó y recibió el perdón que desde antes su madre ya le había otorgado. Eso es la gracia de Dios. ¿Lo merecía? No lo merecía. Pero el amor de Dios en la vida de alguien puede perdonar, puede dar sin merecer. Esta mujer no fue a ganarse la salvación. Yo creo que ella era salva. Amén. Y su salvación, el Espíritu Santo en ella, la movió a adorar a su Dios. La vida cristiana debe de ser por amor. Si tú sirves, que sea por amor. Si tú das, que sea por amor. ¿Cuánto daño hace en el evangelio decirte, hermano, da para que Dios te dé? Entonces das por conveniencia, no das por amor. Y si das más y pesa, entonces más te va a dar Dios. Y es un amor convenenciero. Sirvo a Dios porque me va a ir bien. Sirvo a Dios porque me va a sanar. Sirvo a Dios porque va a arreglar mi familia. Sirve a Dios porque lo amas.
Y si te va bien o no, que tu amor no cambie. Y si te perdonan o no, que tu amor no cambie. Porque Él nos amó hasta lo sumo. No lo limitó nuestros pecados. Y mira que Él nos vio. Tal vez la persona que te perdonó vio algunas cosas, pero Dios ve todo y sabe todo, y a pesar de todo nos perdona y nos ama y nos recibe. Otro hubiera hecho con los pies a la mujer: vete de aquí. Mas sin embargo Jesús dejó que lo adorasen, porque a Dios le agrada que tú y yo le adoremos. Y nosotros debemos de permanecer en el amor, porque Jesús es amor. Y si tú permaneces en el amor, entonces el amor de Dios está en ti y puedes reflejar el amor, porque la gente no sabe lo que hay en tu corazón, pero tu conducta y tu manera de vivir hablará. Si realmente hay un perdón, si realmente hay un arrepentimiento, si realmente hay un deseo de agradar y servir a Dios. Aunque nadie quiera servir, Señor, yo te quiero servir. Aunque nadie quiera ir, yo te quiero servir e ir a donde tú me mandas. Y no dependes de los demás, dependes del amor de Dios. Y si hay aplausos del hombre, bien recibidos, pero no buscas los aplausos. Si hay gratitud del hombre, bien recibido, pero no buscas la gratitud. Buscas la aprobación de aquel que te amó. Busca la aprobación de aquel que te perdonó. Busca la aprobación de aquel que te dio otra oportunidad. Y dice la Biblia que Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Pero yo te quiero decir algo: Dios es el Dios de las segundas, de las terceras, de las cuartas, de las quintas. Y si estás vivo hoy, es porque Dios aún te da otra oportunidad. ¿Qué le dijo Jesús al paralítico de Betesda? Le dijo: vete, eres sanado, perdonado, y no peques más. No sea que te vuelva algo peor. La gracia está, el amor está, el perdón está. Depende de nosotros que recibamos la gracia y no juguemos con la gracia. ¿Escuchaste? No vaya a ser que venga algo peor, porque Dios nos las da. Y si nosotros la menospreciamos, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dios nos libre de hacerlo. Vamos a orar. Si ministramos la segunda alabanza, Paco, vamos a... No sé cómo sea tu vida, hermano. No sé por qué estás aquí hoy. No sé cómo está tu corazón. Si tú crees que nadie te ama, hoy te puedo decir que Cristo te ama. Que Cristo te ama tanto que dio su vida por ti y te está dando otra oportunidad para que vuelvas adelante. Muchos ya no vieron este día. Yo conozco gente que Dios ha sanado de una enfermedad, y en vez de ir a Dios y servirle a Dios, se olvidan de Dios y no saben que están viviendo un tiempo extra, un tiempo de más. Yo estoy viviendo tiempo extra. Yo no estuviera aquí, y Dios en su infinita misericordia me da otra oportunidad, y todos los días nos da una oportunidad, y hoy es una oportunidad más. ¿Qué teníamos que hacer nosotros para ser salvos? Morir, porque la paga del pecado es muerte. Entonces yo tendría que morir para entonces recibir la salvación. Tenía que ser sacrificado, pero como la persona no quería ser sacrificada, tomaba un sustituto, tomaba un cordero. Literalmente en ese oficio se ponía la frente sobre la frente de la oveja, del cordero, y espiritualmente se pasaban los pecados. Y el que traía el cordero tenía que ver a la oveja cómo era degollada. Tenía que ver a la oveja a los ojos.
Tenía que estar ahí y ver cómo la oveja moría por sus pecados, porque él tenía que ver que su pecado estaba puesto ahí. Él debía morir, yo debía morir, tú debías morir por tus pecados, pero hubo un sustituto. Jesús murió por tus pecados. Y si Dios te está dando otra oportunidad, no deseches la gracia. Si tu pecado no ha salido a la luz, no deseches la gracia. Cierra tus ojos.